Dios los bendiga, hermanos. Señor los bendiga una vez más. Estamos, verdad, gozosos con el Señor, verdad, porque un día más, como siempre lo he dicho, Él ha tenido misericordia de nosotros. Queridos hermanos, verdad, en su infinito amor nos ha prestado un día más de vida. Y por ende nosotros, queridos hermanos, tenemos que honrarle y glorificarle, verdad, por cada una de las misericordias que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Estamos, verdad, un poquito mal de la garganta. Ya llevamos casi toda la semana así, pero el Señor ha dado fuerzas para poder alabarle en todo momento. Hoy, queridos hermanos, el Señor me regalaba este tema que vamos a predicar en esta noche, esperando, verdad, que sea de edificación para sus vidas y que sea el Señor, verdad, hablando a cada uno de ustedes de una forma especial. Queridos hermanos, vamos a hablar un poco sobre dos varones que menciona la Biblia, Giezi y Eliseo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a la segunda carta de Reyes, segundo libro de Reyes, perdón. Vamos a tomar dos lecturas bíblicas como base. Vamos a leer segunda de Reyes, capítulo 2 y verso 9 hasta el 14. Segunda de Reyes, capítulo 2 y verso 9 hasta el 14. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Leemos la palabra del Señor, queridos hermanos, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Amén. Su letra dice así: Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así más, si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Aleluya. Y seguido vamos a leer, queridos hermanos, ahí mismo en segunda de Reyes, capítulo 5 y versículo 25. Capítulo 5 y versículo 25. Amén. Acá vamos a leer un poco sobre el otro siervo que yo les hablaba, Giezi. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Pueden sentarse. Vamos a estar tocando un tema, queridos hermanos: la unción de Dios. Gloria a Dios. La unción de Dios, poniendo como primer pregunta, queridos hermanos, ¿cómo queremos terminar? ¿Con unción de Dios o leprosos? Aleluya. Es una pregunta, queridos hermanos, que en mi mente surgía: ¿cómo quería terminar yo mi vida? Queridos hermanos, vemos, verdad, de que la Biblia, verdad, menciona varias historias
como lo que es la transferencia, ¿verdad?, de la unción ministerial o mantos, ¿verdad? Ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 31 podemos ver, ¿verdad?, cómo nos menciona que Moisés, ¿verdad?, le transfiere la autoridad a Josué por, ¿verdad?, le delega, ¿verdad?, el ministerio por orden del Señor. De igual manera, queridos hermanos, como lo leímos acá en el capítulo 2, cuando Eliseo, ¿verdad?, recibe una doble porción del espíritu de Elías. Gloria a Dios. Queridos hermanos, algo estoy seguro y siempre lo he dicho, la unción no es fácil, pero no es imposible obtenerla. Gloria a Dios, aleluya. Queridos hermanos, si yo me ponía este tema en mi corazón y yo le decía al Señor, si usted quiere que yo predique este tema, yo lo voy a predicar. Gloria a Dios. Y me apartaba a estudiarlo, queridos hermanos, y a leer y a buscar concordancias y a buscar significado de ciertas palabras, porque sabemos, queridos hermanos, de que acá no nos paramos a hablar cualquier cosa sino la palabra del Señor, y de lo que hablemos tenemos que estar seguros. Queridos hermanos, si vemos como en el capítulo 2, ¿verdad?, dice que Eliseo tomó el manto de Elías. Y como él había visto que lo había hecho Elías, así mismo él golpeó las aguas. Gloria a Dios. Y verdad, y dijo estas palabras: ¿dónde está el Dios de Elías? Aleluya. Queridos hermanos, Eliseo él estaba empezando a poner en práctica lo que había aprendido de su maestro. Gloria a Dios. Lo que él había visto de Elías, ¿verdad? Porque Eliseo me narra la Biblia que caminó con Elías hasta que él fue arrebatado, queridos hermanos. Ahí vemos, queridos hermanos, lo que es la diferencia entre un discípulo bueno y un discípulo malo. Gloria a Dios. Porque, queridos hermanos, acá en la iglesia todos somos discípulos. Gloria a Dios, aleluya. Todos somos discípulos. Y acá nuestro pastor arriba y nuestro pastor más allá arriba. Amén, gloria a Dios. Queridos hermanos, pero la pregunta es, ¿qué tipo de discípulos somos? ¿Somos discípulos como Eliseo o somos discípulos como lo era Giesí? Tal vez, queridos hermanos, no han leído esta historia, pero Giesí, queridos hermanos, en vez de él terminar con una unción como tendría que haber terminado, terminó leproso. Y no solo con eso, cargando una maldición con toda su descendencia. Queridos hermanos, si vamos al orden, ¿verdad?, la Biblia dice que somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Amén. Queridos hermanos, si Eliseo obtuvo una doble porción del espíritu de Elías, una doble porción de la unción, eso me hace pensar que Giesí podía obtener el triple de la unción si hubiese sido un siervo o un discípulo bueno ante Eliseo. Pero al contrario, queridos hermanos, Giesí terminó siendo, ¿verdad?, como despreciado, desechado por el espíritu que había en Eliseo. Queridos hermanos, ¿verdad?, Giesí, queridos hermanos, como servidor la Biblia me narra que era buen servidor para con Eliseo. Él era el que estaba más cerca de Eliseo. Él era el que, verdad, lo vestía. Él era el que, verdad, hacía todo por él. Que era su criado prácticamente. La Biblia así lo dice. Pero, queridos hermanos, ahora vamos, verdad, a preguntarnos por qué fue rechazado Giesí por el espíritu de Eliseo. Voy a tocar 4 puntos dentro de este mismo, que es el por qué fue rechazado Giesí. Primeramente, queridos hermanos, el primero, no era fiel en su corazón. Usted, queridos hermanos, ¿verdad?, podemos ver acá en el capítulo 5, ¿verdad?, y el capítulo 20, el por qué les digo que él no era fiel en su corazón. Acá en el capítulo 5 nos narra, ¿verdad?, para entrar un poco en la historia, lo que es Eliseo y Naamán, ¿verdad? Naamán dice que era un general del ejército de los sirios, quien tenía lepra. Y alguien con lepra en ese entonces, queridos hermanos, era como mal visto, como desechado de la sociedad.
Porque la lepra, queridos hermanos, era una llaga, dice, pudredumbre que olía mal. Queridos hermanos, y dice que Naamán vino y le rogaba a Eliseo, ¿verdad?, de que hiciera algo por él, que lo sanara. Pero queridos hermanos, vemos de que Eliseo le dio unas palabras y le dijo que fuera al Jordán y se sumergiera 7 veces. Y la Biblia, ¿verdad?, la historia me narra cómo Naamán se fue molesto. Así como muchos nosotros, queridos hermanos, pedimos una oración y esperamos, ¿verdad?, de que el siervo del Señor venga y nos ponga la mano y en el instante nos sanemos. Y nos vamos enfermos de regreso a casa, queridos hermanos, molestos, pensando, ¿verdad?, que el Señor no tiene el cuidado de nosotros. Pero, queridos hermanos, no obedecemos la palabra del Señor para poder alcanzar esa sanidad. Y vemos, ¿verdad?, de que para no hacer larga la historia, Naamán dice que un siervo de él le dijo que si Eliseo le decía eso, que por qué no lo hacía. Y dice que se sumergió 7 veces en el río Jordán y a la 7ª vez dice que la piel le salió como un niño, como un bebé. Queridos hermanos, grande es el poder de nuestro Dios. Pero dice que este siervo, ¿verdad?, este general Naamán, al ver la sanidad en su cuerpo, regresó, ¿verdad?, para agradecer a Eliseo y le ofrecía, ¿verdad?, ciclos de plata, le ofrecía vestidos, pero Eliseo no obtuvo nada de eso. Eliseo no quiso recibir nada de eso. Él tendría, ¿verdad?, sus motivos, queridos hermanos. Es que con los dones del Señor no se puede lograr, queridos hermanos, no tener nada. Y vemos, ¿verdad?, de que aquí vamos al punto de por qué no era fiel Giesí en su corazón, porque dice el capítulo 20, entonces Giesí, criado de Eliseo, ¿verdad?, esto lo hizo al ver que Eliseo rechazó todo, ¿verdad? Dijo, entonces Giesí, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Escuchen las palabras que él dijo, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Queridos hermanos, Giesí cometió un gravísimo error acá y es meter a Jehová en cosas que no se pueden meter. Bendito Dios. Y he escuchado mucho, queridos hermanos, y una vez hablaba yo con un amigo y me dice, vos que vas a la iglesia, orame, dice, para que yo me gane la lotería. Queridos hermanos, lo único que yo le dije, mejor si oro para que el Señor tenga misericordia de vos, porque el Señor no se puede meter en estas cosas. El Señor que yo sirvo es santo, el Señor que yo sirvo es grande, sublime, y no se puede estar mezclando con las inmundicias del mundo. Queridos hermanos, si vemos, ¿verdad?, de que vemos como Naamán, ¿verdad?, él tal vez se acostumbraba a comprarlo todo con dinero. La Biblia me dice que era rico, que él tenía plata, podía comprarlo todo. Pero, queridos hermanos, Giesí, ¿verdad?, llegando al tema de él, ¿verdad?, dice Proverbios 5:20, ¿verdad?, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Queridos hermanos, no podemos estar aquí en la iglesia y en nuestro corazón guardando rencores. No podemos ser un buen discípulo delante del Señor si a cada instante recordamos lo del pasado. Yo, queridos hermanos, puedo decirlo por experiencia propia. En mi vida han sucedido tantas cosas que en la mente muchas veces le quedan marcadas a uno. Pero, queridos hermanos, el perdonar no quiere decir de que se te vaya a olvidar. El único que dice de que perdona nuestros pecados y nunca vuelve a recordarlos es Dios. Y nosotros no podemos ser como Él. Pero, queridos hermanos, podemos decidir entre si las cosas nos siguen haciendo daño o no. Porque si las cosas te siguen haciendo daño del pasado, no has perdonado. Y si sigues guardando cosas en tu corazón, no vas a llegar a ningún lado. Queridos hermanos, y escudriñando yo miraba y decía, ¿verdad?, y buscaba más, ¿verdad?, para ver por qué había sido rechazado Giesí de Eliseo. Porque, queridos hermanos, Giesí me lo menciona, ¿verdad?, hasta aquí al capítulo 5 y después no hace mención de él en la Biblia.
Cuando él fue rechazado por Eliseo, él fue apartado de Eliseo. Y el siervo de Eliseo que menciona el capítulo 6, cuando Eliseo oró, me hace pensar la Biblia que no era Giezi. Era otro siervo de él. Gloria a Dios. Porque, queridos hermanos, cuando eso cayó sobre él, Jesús fue rechazado por el Espíritu, por avaricia, por avaro. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y la segunda, queridos hermanos, que yo observaba era, ¿verdad?, algo un poco más difícil. Y es verdad, escondió su pecado. ¿Cuántos, queridos hermanos, muchas veces hemos actuado y hemos pensado, nadie me vio? Pero hay un ojo, queridos hermanos, Aleluya. que donde quiera que vayamos, Él nos está mirando. Gloria a Dios. Tal vez al pastor, al hermano, al ministro, a la hermana, a la esposa la podemos engañar, pero a Dios no. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 24, de aquí donde tomamos lectura, en el capítulo 24, del versículo 25, queridos hermanos, dice, ¿verdad? Así que llegó a un lugar secreto, él tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Aparentemente para Giezi nadie lo había visto. Gloria a Dios. Él tomó las cosas de los siervos, ¿verdad?, de Naamán, y los mandó enseguida que se fueran, antes de que Eliseo llegara, ¿verdad? Pero se le olvidaba algo muy importante a Giezi, que Eliseo caminaba con la unción de Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Que Eliseo prácticamente, si lo vemos así, él podía ver más allá de lo que estos ojos carnales pueden ver. Gloria a Dios. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, de que cuando Eliseo ¿verdad?, sale al frente, sale adelante, él todavía miente delante de Eliseo. Y, queridos hermanos, vino él, escondió las cosas y salió como si nada. Yo no sé qué es lo que estaba pensando Giezi. Yo me preguntaba eso, porque para engañar a un siervo de Jehová, viendo aún lo que el Señor hacía por las manos de Eliseo, era un poquito difícil, queridos hermanos, poder engañar a un siervo de esos. No digamos a nuestro Dios, queridos hermanos, que está en los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. Queridos hermanos, ¿verdad? El problema de Giezi, queridos hermanos, fue que él quiso, ¿verdad?, prosperarse sin esperar que Dios, ¿verdad?, hiciera en él el propósito que tenía. Nunca, queridos hermanos, vayamos a intentar prosperarnos bajo otra estrategia o algo que no sea el sometimiento a Dios. Yo, queridos hermanos, nunca he visto o nunca he sabido de algún hermano que haya prosperado con algo escondido en su corazón, con algo escondido en su vida. Porque, queridos hermanos, o si prospera, puede prosperar torcido. Va a prosperar, pero puede prosperar y le cae un cáncer. Gloria a Dios. Porque del ojo de Jehová, queridos hermanos, nadie se puede esconder. Y del nombre de Jehová nadie se puede burlar, queridos hermanos. Queridos hermanos, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Queridos hermanos, yo no sé el Señor por qué me daba esta palabra. Gloria a Dios. Pero el Señor sabrá, queridos hermanos, por qué el Señor habla esta noche a su pueblo estas cosas. Tal vez en mi corazón, queridos hermanos, yo no lo entiendo, pero el Señor sabrá por qué. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, que la ausencia del Señor, ¿verdad?, en Giezi estaba, porque él, viendo tantas las maravillas que el Señor hacía por medio de Eliseo, miró cómo por una palabra que había dado Eliseo en profecía, ¿verdad?, había resuelto el problema de aquella viuda, ¿verdad? Cuando dice que la viuda, ¿verdad?, iban a quitarle a sus hijos porque su esposo había muerto. Y él le dijo que llenara vasijas, queridos hermanos. Miró cómo, queridos hermanos, Eliseo, ¿verdad?, incluso sanó las aguas, dice, ¿verdad?, de un río. Y viendo estas cosas, queridos hermanos, a Giezi todavía no se le abrían sus ojos espirituales. Giezi no anhelaba lo espiritual. Gloria a Dios.
que sí anhelaba los beneficios de estar con alguien espiritual. Así, queridos hermanos, nosotros podemos caminar y caminar y caminar como un siervo ungido de Jehová, pero si nosotros no nos sometemos de igual manera, vamos a ser como Jesús, caminando y caminando nada más hasta que terminemos leprosos. Hasta que lleguemos ese día, queridos hermanos, y el Señor nos diga, no los conozco. Yo no sé si usted quiere llegar así, pero yo no. Yo no quiero, queridos hermanos, más bien yo quiero llegar ese día y que el Señor me diga, siervo aprobado. Bendito Dios. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Es que, queridos hermanos, al Dios que yo sirvo, al Dios que yo adoro, ese Dios, queridos hermanos, lo que le damos en privado, Él nos lo recompensa en público. Gloria a Dios, aleluya. Queridos hermanos, verdad que vemos un claro ejemplo que la Biblia me lo da en 2 de Samuel, verdad, capítulo 12 y verso 1, creo que todos lo saben. Como David, queridos hermanos, él pensó que nadie iba a saber su pecado. Aleluya. Como David no confesaba su pecado. Como David pensó, queridos hermanos, de que ya se murió aquel, prácticamente lo mató. Prácticamente, queridos hermanos, él lo mató, ¿verdad? Y él pensó que ahí ya se había acabado todo. Cuando le dijeron la noticia que había muerto, fue y mandó a traer a Betsabé. Y él pensó, queridos hermanos, de que ya nadie le iba a decir nada. Nadie sabía su pecado. Pero tal vez aquí en la tierra, queridos hermanos, él por ser rey nadie le iba a decir nada. Pero había alguien más fuerte que él. Gloria a Dios, aleluya. Había alguien más poderoso que él allá arriba, queridos hermanos. Y dice, verdad, que como Natán llegó y lo exhortó en gran manera, queridos hermanos. Y cuando le contaba, verdad, sobre aquellos siervos, David molesto le dijo que merecía la muerte. Y él le dijo, ese eres tú. Queridos hermanos, cuando David se creó en lo más conforme, verdad, en lo más tranquilo tal vez, llegó la palabra y lo apretó un poquito. Aleluya. Y no un poquito mucho. Porque le cobró la vida de su hijo, queridos hermanos. Gloria a Dios. Yo no creo, queridos hermanos, de que nosotros esperemos, verdad, de que vaya a venir un siervo del Señor, verdad, y tenga que declararnos nuestro pecado. Gloria a Dios. Porque si eso pasa, queridos hermanos, eso me hace pensar que estamos tan mal que no podemos reconocer en que hemos fallado delante del Señor. Gloria a Dios. Queridos hermanos, si vemos, verdad, que David decía, verdad, allá, verdad, en el Salmo 32, verdad, decía, 32:3 decía, verdad, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Así, queridos hermanos, cuando nosotros ocultamos y callamos el pecado, así nuestro espíritu se contricta, queridos hermanos. Así, queridos hermanos, nos secamos espiritualmente. Gloria a Dios. Pero, ¿verdad, queridos hermanos, que más adelante en el capítulo, versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios, aleluya. Cuando yo te confesé, quería decir David, tú me sacaste de lodo cenagoso. Gloria a Dios. Cuando yo confesé mi pecado, tú me diste vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, aleluya. Cuando yo confesé los males que había en mi vida, Él vino a mi rescate. Poderoso Dios, aleluya. Queridos hermanos, ¿verdad? En un punto número 3 de esto, ¿verdad? Yo miraba y qué era lo que había provocado eso en Jesús. Y queridos hermanos, es que Jesús era hipócrita y mentiroso. Jesús era un hipócrita y era un mentiroso. Gloria a Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque, ¿verdad? En el capítulo acá que miramos, ¿verdad? En el 25 dice, y entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Y así, y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Gloria a Dios, aleluya. Que sí, queridos hermanos, él pensó que con esas palabras se le engañaba a Eliseo. Él pensó que con decirle, yo aquí he estado, yo no me he ido a ningún lado, o estaba por acá, pero no me he apartado de ti.
Pero queridos hermanos, los ojos de Eliseo dice que estaban con Giezi cuando él cometió ese pecado. Gloria a Dios. No estaba yo contigo, le digo, cuando fuiste detrás de Naamán. Cuando fue Giezi mintiendo, diciendo, mi señor se ha equivocado, mi señor cambió de opinión, vinieron dos jóvenes y necesitamos esto y esto. Queridos hermanos, Giezi había, queridos hermanos, apartado sus ojos o nunca los había tenido Gloria a Dios, aleluya. puestos en la unción de Jehová, sino en Hay el poder en beneficio. Cristo Jesús. Queridos hermanos, ¿verdad? Proverbios 6, ¿verdad? 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Yo leía estos capítulos, queridos hermanos, y miraba cómo 4 de esas apuntaban a Giezi: mentiroso, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos al mal, el testigo falso que habla mentiras. Aleluya. Queridos hermanos, Giezi no solo había sido rechazado por Eliseo, sino por Dios. Queridos hermanos, si vemos, ¿verdad?, de que la gente hoy en día, tal vez, queridos hermanos, no hablan como Giezi, pero queridos hermanos, son de las personas, la mayoría de personas que yo he conocido muchas veces en otras iglesias, no lo digo acá, son de las personas, queridos hermanos, que tiran la piedra pero esconden la mano. Aleluya. Es fácil, ¿verdad, hermanos?, atacar hipócritamente al hermano y después ir a abrazarlo. Sí, amén. Gloria a Y Dios. después decirle cuánto te extrañé acá. Gloria a Dios. Pero cuando se da la vuelta le damos la puñalada en la espalda, queridos Bendito hermanos. Dios, aleluya. No podemos, queridos hermanos, alabar al Señor con un corazón hipócrita. Vemos como el Señor les decía a los fariseos, ¿verdad? Fariseos hipócritas. De labios me alaban, decía, pero su corazón está lejos de mí. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y poder Eso lo en hacía, Cristo queridos Jesús. hermanos, dando, ¿verdad?, hablando sobre lo que está escrito en Isaías 29:13, cuando Isaías le hablaba al pueblo de Israel. Le decía, ¿verdad?, que de labios lo honraban, pero su corazón estaba lejos de él. Así, queridos hermanos, el que está dentro de la iglesia y sigue siendo un chismoso, un mentiroso, un hipócrita, no está haciendo nada, está voceando. Usted puede vocear 3, 4, 5 horas, pero si su corazón sigue manchado, sigue siendo infiel, sigue, queridos hermanos, siendo mentiroso, sigue siendo hipócrita, sigue escondiendo su pecado, usted está voceando nada más. Usted no está orando, porque su oración no va a pasar de aquí. Gloria a Dios. Y si vemos, queridos hermanos, alguien que se guarda para el Señor, 5 minutos de oración son más que las 4 o 5 horas que pueda dar algún mentiroso. Bendito Dios. Aleluya. Vemos, queridos hermanos, de que la cuarta, ¿verdad?, el cuarto punto que yo miraba en este tema, ¿verdad?, era: no confesó su pecado. Aleluya. Porque si cuando Eliseo le hubiese preguntado, queridos hermanos, ¿de dónde vienes?, él hubiera caído a sus pies y le hubiera dicho: Señor, perdóname, yo me equivoqué, hice esto. Yo puedo asegurar, queridos hermanos, de que él hubiera obtenido otra oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Pero como, queridos hermanos, la avaricia lo había llenado, había entorpecido su corazón. Él pensó que diciéndole: no he ido a ningún lado, ahí iba a quedar todo. Aleluya. Pero, queridos hermanos, como lo digo otra vez, del ojo de Jehová nadie se esconde. Amén. Aleluya. Del cielo a la tierra, hay un dicho que mi abuela decía: en el cielo y la tierra no hay nada oculto. Gloria a Dios. Tarde o temprano va a salir a la luz. Hoy puede engañar, hoy puede brincar, zapatear, hacer todo lo que quiera, pero mañana viene alguien y le declara el pecado. Aleluya. Yo he conocido gente, queridos hermanos, en una ocasión, y lo digo así, ¿verdad?, en la iglesia que yo crecí allá en Guatemala, había un pastor que era muy usado por el Señor, pero en un momento él cometió un error.
En el momento, ¿verdad?, de que la esposa de él trabajaba tanto, ¿verdad?, y él también pasaba ocupado, había una jovencita que llegó a la iglesia. Yo tenía alrededor de 9 años en ese entonces. Y yo tengo guardado eso, queridos hermanos, en mi mente como una experiencia para aprender a no guardar pecado y a confesar mis errores ante Jehová. Gloria a Dios. A reconocer, ¿verdad?, cuando tiene que ser disciplinada la persona. Porque, queridos hermanos, llegó una jovencita, él le dijo, ¿verdad?, de que le limpiara la casa en varios días en su casa. Pasaron 2, 3, 4 meses y la jovencita públicamente en la iglesia lo acusó de intentar abusar de ella. Un siervo que yo miraba, queridos hermanos, cómo al predicar se sentía la unción del Espíritu Santo en él. Pero como poco a poco, de un tiempo para atrás, desde cuando ella empezó a ir a su casa, mi madre siempre lo decía, la unción de él había bajado. Y así se detectan muchas veces las cosas. Aquí se puede subir quien quiera, queridos hermanos, a hablar, pero desde el momento que usted habla, de que la persona habla aquí arriba, el Espíritu lo desmiente. Porque puede hablar y puede hablar muy bonito, queridos hermanos, pero usted no va a sentir nada en su corazón. Usted no va a sentir reprensión en su corazón cuando él le hable. Bendito Dios. Y se puede parar un hermanito que tal vez todos lo rechacen y diga aquí, aleluya, y el pueblo encendido. Y el pueblo siente la unción del Espíritu Santo. Y queridos hermanos, este pastor vino, pasó ese problema. Llegaron los de la central de la iglesia y acordaron de que le iban a dar a él 3 años con 6 meses de disciplina. Pero el hombre no quiso, él dijo que él no había cometido error y que él no iba a tomar eso. Para no ir muy lejos, fue la primera vez que mi papá se vino para este país. Él se acercó a mi papá y le dijo, ¿cuándo se va, hermano Israel? Y le dijo, mi papá, tal día, yo voy a ir con usted. Ese hombre partió para acá, para este país. Regresó como a los 3 años. Regresó diferente. Regresó con otra esposa, con otros hijos. Regresó, si él había estado en las pandillas anteriormente, pero regresó más tatuado. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque no confesó su pecado. Y aquí viene lo más impactante, queridos hermanos. Del Señor habían dicho que le iban a dar 3 años y 6 meses de disciplina a él. Y cuando no cumplió los 4 años, más con vida. Y a él lo mataron a tiros, ahí cerca de donde nosotros vivíamos. El pueblo lloraba, queridos hermanos, y en la iglesia y decían de que cómo era de que él solo había sido un puente para que muchas almas se salvaran, pero él no podía salvar su alma. No lo sabemos, no podemos juzgarlo. No podemos juzgar si en el último momento le alcanzó salvación, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero vemos el ejemplo, queridos hermanos, del no confesar el pecado, de esconder nuestro pecado, de no confesar a tiempo antes de que el Señor venga y nos apriete un poquito para que podamos abrir la boca. Queridos hermanos, ¿verdad? Y Hechos, ¿verdad? Capítulo 5 nos narra algo similar. El cómo, ¿verdad?, una pareja quiso engañar al Espíritu Santo. Cómo quisieron engañar a Pedro, y en Pedro estaba el Espíritu Santo. Cómo llegaron mintiendo, diciendo, queridos hermanos, de que habían vendido una propiedad por tanto cuando habían hurtado de ese dinero, cuando habían guardado una parte de ese dinero. Y todos sabemos el final de estos siervos. Cómo dice de que en el mismo instante fueron culminados por el Señor. Y cuando entró Ananías y le dijo, Pedro, ¿vendiste la propiedad? Sí. ¿En cuánto la vendiste? En tanto. ¿Por qué mientes al Espíritu? Gloria a Dios. Y dice que cayó muerto. Llegó Zafira, no sabía nada. Y le dijo, ¿en tanto vendiste la propiedad? Sí. Y dice, queridos hermanos, que a la par los enterraron. Ahí murieron, sin salvación. Por querer mentir y guardar el pecado, queridos hermanos, por esconder el pecado, por no confesarlo a tiempo, por tener un corazón infiel, un corazón sucio delante del Señor.
Cuando llegamos al Evangelio, queridos hermanos, nosotros venimos sucios, venimos manchados. Así es, oramos. Pero está en nosotros si permanecemos así o no. Porque, queridos hermanos, el Señor nos da el plan de salvación. Pero de ahí en adelante es con nuestras fuerzas, es con nuestro sacrificio que tenemos que hacer delante de Él. Él nos fortalece siempre, Él nos da fuerzas, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Porque yo he visto, queridos hermanos, personas de que llegan al Evangelio y pasan 20 años ahí sentados, pero yo no los he visto moverse nunca para ningún lado. No han dado frutos dignos de arrepentimiento. No han buscado, no han ido, como la palabra del Señor dice, id y predicad el Evangelio. No han ido y le han hablado al necesitado, porque en su corazón nunca se han convertido. Yo lo digo con autoridad, queridos hermanos. Yo hablaba con mi madre la vez pasada. Yo crecí en una familia cristiana. La mayoría de mis tíos son cristianos, pero a su manera. Y yo le hablaba con mi mamá abiertamente y le digo, madre, si es que en la familia todos han sido cristianos a su manera. Gloria a Dios. Yo celebro baby shower, yo celebro cumpleaños, yo celebro lo que sea. Su corazón no se ha convertido, se convirtieron de acá para afuera. Pero siguen practicando las cosas del mundo y no nos podemos manchar, queridos hermanos, porque si en alguien habita el Espíritu de Dios, no puede seguirse manchando en las cosas del mundo. Yo hablaba con mi madre, de igual manera yo hablo con mi papá muchas veces. Mi papá fue el instrumento para que el Evangelio llegara a nuestras vidas, a mi casa. Me acuerdo como, queridos hermanos, tengo pocos recuerdos a lo lejos, como cuando mi padre primero llegaba borracho a casa. Llegaba y teníamos que correr, a escondernos, porque él llegaba agresivo. Pero cuando una vez llegó y dijo que él había aceptado al Señor, mi madre hasta se rió. Mi madre le dijo que era mentiroso, pero mi madre aceptó también al Señor como a la semana. Y después de todo eso, queridos hermanos, mi papá hoy en día no quiere saber del Evangelio. Y yo le hablaba y le decía, papá, lo que pasa es que creo que tú nunca tuviste un encuentro con Dios realmente. Tuviste un instrumento que el Señor usó para que llegara y la semilla quedara en nuestro corazón. Gloria a Dios. Pero no tuviste un encuentro con el Señor. ¿Cuándo sentiste al Espíritu? ¿Cuándo fuiste bautizado con el Espíritu de Dios? ¿Cuándo lloraste en la presencia de Dios? Y él solo se quedaba callado y le digo, ves, tenés que creerlo y tenés que reconocerlo en tu corazón, no solo en tu boca, no solo de dientes para afuera, sino saber y abrirle tu corazón, que Él entre en él y cambie y transforme tu vida. Hablaba de igualmente, queridos hermanos, con mi hermano mayor, con el cual trato de llevarle la palabra, queridos hermanos, y aunque él sabe muchísimo, y sabe muchísimo que yo de la palabra. Era un joven, queridos hermanos, el cual participaba, ¿verdad?, en actividades con jóvenes y todo en la iglesia. Él me lleva alrededor de 11, 12 años. Y de ahí, queridos hermanos, el enemigo arrastró al homosexualismo. Y yo hablo con él y yo lloro, queridos hermanos, y le digo, hermano, reconocelo, estás mal. Tienes que cambiar tu vida. Y es algo, queridos hermanos, de que a mí muchas veces me destroza el corazón cuando él me dice, yo sé que estoy mal. Gloria a Jesús. Como conocedor él de la palabra, él lo sabe, yo sé que estoy mal, me dice. Y que algún día yo voy a reconocer mi error y voy a arrodillarme al Señor, pero hoy no. Yo he ayunado, yo he orado por él, queridos hermanos, pero el Señor sabrá cuándo es el tiempo. Yo no puedo forzarlo y no puedo obstinarlo, queridos hermanos, porque el Señor sabe él y el tiempo del Señor es perfecto, dice la palabra. Ahora, queridos hermanos, tocamos, ¿verdad?, los temas, ¿verdad?, del por qué fue rechazado Jesús, volviendo al tema. Gloria a Dios. ¿Verdad? Vimos cómo primero era infiel en su corazón, cómo, queridos hermanos, ¿verdad?, queridos hermanos, escondió su pecado, no confesó, era hipócrita y mentiroso. Ahora toquemos el tema, el por qué él no recibió la unción que tenía que recibir.
Aleluya. De eso solo encontré dos temas, queridos hermanos. El primero, Jesús trató de comercializar con el don de Dios. Jesús trató de favorecerse del don que el Señor había dado en Eliseo. Aleluya. Con la palabra del Señor nosotros no podemos lucrar, queridos hermanos. Nosotros no podemos cobrar por hablar la palabra del Señor. Porque, queridos hermanos, a través del tiempo yo he visto personas que han lucrado, ¿verdad?, con la palabra del Señor y han terminado mal. Porque el que lucra con la palabra del Señor, queridos hermanos, no va a prosperar nunca. Nunca, queridos hermanos, va a alcanzar en realidad las bendiciones de Dios, sino solo pasajeras. Queridos hermanos, vemos, ¿verdad?, cómo Él, ¿verdad?, con el pueblo, Él trató de siempre eso de llevar, ¿verdad?, la bendición a la vida de Él, pero a su manera. Lucrarse de eso, lucrarse, queridos hermanos, de lo que el Señor había dado, ¿verdad?, en Eliseo. Queridos hermanos, que sí, no podía recibir la unción en su corazón porque era un avaro. Él tenía un corazón, por decirlo así, comercial. Queridos hermanos, ¿cuántos hoy en día vemos de que, o en verdad, de que con la obra del Señor mismo se lucran? Cuando dicen se va a trabajar acá, siempre tratan de tener algún provecho para ellos. No podemos sacar provecho de lo que hacemos para el Señor, porque dice que lo que demos al Señor, démoslo de corazón. No podemos venir, queridos hermanos, y querer me digan haga esto, si yo lo hago. No voy a cobrar, pero le cobro al hermano aparte. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. No podemos, queridos hermanos. No podemos lucrarnos de eso. No podemos que nos digan, queridos hermanos, vengan, me puede predicar. Si voy, pero si usted me compra el pasaje, si usted me paga esto. Aleluya. No podemos, queridos hermanos. Gloria a Dios, a los hermanos que el Señor les da, ¿verdad?, el talento ese para hablar de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero, queridos hermanos, algo que tenemos que ir aprendiendo, y es bueno que el Señor hable de esta manera en esta noche. ¿Sabe por qué yo lo tomaba cuando yo estudiaba este tema? Porque aquí vemos un pueblo tierno, un pueblo que va creciendo, y por la palabra yo creo que aquí hay evangelistas, que aquí hay pastores, que aquí hay, verdad, mujeres, verdad, usadas en la alabanza, hombres también. Y tenemos que ir aprendiendo que con la palabra y con los dones que el Señor nos da no podemos lucrarnos. No podemos, ¿verdad?, lucrarnos, ¿verdad?, con el don de la profecía, con el don de lenguas, con el don de la revelación. No podemos. No podemos llegar, queridos hermanos, y decirle: el Señor me dijo esto y esto y esto y esto y esto. Pero, ¿de qué Señor estamos hablando? Aleluya. Gloria a Jesús. Porque, queridos hermanos, sí, exactamente, la Biblia dice que hay dos señores. Pero ¿a cuál podemos servir? Porque no podemos servir a los dos a la misma vez. ¿Es uno o el otro? ¿Es el de las tinieblas o es el de la luz? Pero yo prefiero servir al de la luz. Queridos hermanos, si vemos, ¿verdad?, cómo, queridos hermanos, a través del tiempo yo he visto, ¿verdad?, cómo hay una organización, no me recuerdo el nombre, cómo venden unas botellitas de agua que dicen que vienen del río Jordán. Pare de sufrir. Y que con esa agüita usted se va a sanar. Dice: tómese unas gotitas y usted se va a sanar. Queridos hermanos, yo decía, cuando yo miraba eso, decía yo: a mí qué me importa que sea del Jordán. El Jordán no sana a nadie. El Jordán no levanta a nadie. Quien sana es el Dios que creó el Jordán. Es quien abrió el Jordán para que su siervo pasara. Ese es el que sana. Aquí no le sana a nada, ni que vinieran y le partieran un manto y dijeran que fuera el de Eliseo. Gracias a Dios, ¿verdad?, el manto de Elías no cayó en este tiempo, sino que vendieran por pedacitos. Pero no era el manto, no eran las manos de Eliseo, no era el Jordán, no era Moisés que abría las aguas, no era Moisés el que hacía bajar maná del cielo.
No era Moisés el que hacía brotar agua de la peña. Era Dios. Era quien los había creado. Solo Él tiene poder de hacer las cosas, de hacer milagros en su vida. No hay otro. No hay otro que pueda hacer sanidades en su vida, sino solo, ¿verdad?, el que permitió que llegara eso. Porque eso estoy seguro, queridos hermanos, de que todo lo que nos acontece es porque el Señor lo ha permitido. Nada se mueve si no es porque el Señor lo permite. Yo hablaba esto anoche, algo referente a este tema, con mi hermana Grace y mi hermano Jesús, que el Señor bendiga, y mi hermano Denis. Y yo le decía, queridos hermanos, si voy a eso, Satanás es un sirviente del Señor, porque Él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada si el Señor no se lo permite. Lo vemos, ¿verdad?, en que como en la vida, en la historia de Job, él no podía tocar a Job si el Señor no se lo permitía. Y todo lo que te acontezca en tu vida, sea bueno o malo, da gracias a Dios en todo tiempo. Y queridos hermanos, ¿verdad?, Mateo, ¿verdad?, capítulo 8, 9 dice, ¿verdad?, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dad de gracia, dice, lo que recibiste. No podemos lucrarnos. No podemos obtener un beneficio por lo que el Señor hace por nuestras manos. No podemos exaltarnos, no podemos llegar que el ego llene nuestras vidas por lo que el Señor nos use. Porque al final vamos a acabar leprosos sin la unción y en el mundo. Como segundo punto, yo miraba, queridos hermanos, que sí puso sus ojos en el beneficio que produce la unción y no en el propósito de la unción. Hay una diferencia, queridos hermanos. Los beneficios de la unción y el propósito de la unción. El propósito de la unción es que tú crezcas, que crezcas espiritualmente, que seas bendecido espiritualmente. Pero si solo buscamos los beneficios, queridos hermanos, no vamos a ningún lado. Y yo miraba la diferencia, queridos hermanos, de estos dos siervos. Como uno dice, ¿verdad?, que Eliseo nunca caminó en ámbito espiritual, ¿verdad?, en planes, como se dijera, extramateriales, antes, ¿verdad?, de que Elías fuera arrebatado. Él miraba y no se menciona que Eliseo hablara. Él miraba, él callaba y atesoraba la palabra en su corazón. Cuando alguien se para aquí, queridos hermanos, sea bueno, sea malo, el mensaje le guste o no le guste, guarde la palabra. Cuando alguien viene y le habla y le dice, así dice el Señor, guarde la palabra, que si es del Señor se cumple. Y si no es el mentiroso del Señor, tenga misericordia de él. Porque de algo estoy seguro, queridos hermanos, el nombre de Jehová es santo y no lo podemos poner en cualquier cosa. Es bonito cuando, como lo decía la vez pasada, cuando viene alguien y te dice así, dice Jehová te va a dar esto y esto y esto. Pero es bonito será cuando te dice así, dice Jehová, ayúname tantos días, vigilame tantos días, orame tantas horas. ¿Para que no es bonito? Ahí ¿qué es lo que dicen? Esa es la venida de Dios. Pero queridos hermanos, estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo se ha perdido en los altares. Donde vamos a muchas iglesias, queridos hermanos, y las que están más llenas es las que solo hablan de prosperidad. Donde solo hablan lo que decía aquí, los beneficios de la unción. Solo hablan, queridos hermanos, de que el Señor te va a dar esto, que el Señor está contigo, que el Señor... Pero ¿cómo va a estar contigo si no se sometes? Aleluya. Si la palabra no te exhorta, ¿cómo el Señor va a estar contigo? Queridos hermanos, la palabra, en una ocasión dice que los discípulos le dijeron al Señor, dura es tu palabra. Y el Señor no los jaló aparte y le dijo, miren, tranquilo, no es para ustedes ahora. Si quieren irse ustedes, váyanse también. Aquí no es obligado a estar, queridos hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí nosotros, y creo que todo el pueblo del Señor estamos acá porque queremos servir al Señor, porque queremos someternos al Señor, porque queremos ver el propósito de la unción en nuestras vidas y no el beneficio. Cuán difícil, queridos hermanos, es alabar al Señor en el tiempo de la prueba. Cuán difícil
difícil es adorar al Señor en el tiempo de la prueba. En el tiempo de la prosperidad cualquiera se arrodilla y le dice: te amo, Señor. Tenés todo. Sí, aleluya. Pero el día que lo perdas, ¿vas a seguir adorando al Señor? Gloria a Dios. Queridos hermanos, muchas veces el Señor no nos da más de lo que nuestro corazón pueda tener. En una ocasión, lo digo en mi persona, en una ocasión, queridos hermanos, recibí un dinero que yo nunca había tenido esa cantidad de dinero. Y no era mucho, no les voy a decir cuánto, voy a burlar. Queridos hermanos, pero si yo no miré esa cuenta del banco unas 20 veces al día, no era nada, para ver si no me faltaba un peso. Y yo le dije, queridos hermanos, al tiempo yo les dije, no me duró, queridos hermanos, pero ni un mes tal vez. Y cuando ya me sentí sin nada, le dije al Señor: Señor, perdóname, ahora entiendo por qué tú no me das más de lo que mi corazón debe tener. Y fui aprendiendo la lección, queridos hermanos. Porque el Señor, queridos hermanos, el Salomón decía, ¿verdad? No me des mucho, porque puedo blasfemar y decir que fue con mis fuerzas. No me des poco, porque puedo robar, puedo hurtar. Dame lo necesario. Y vemos cómo ese siervo, ¿verdad? Dice que no hubo otro hombre más sabio que él. Al final de sus días, pues se corrompió un poco, pero el Señor tuvo misericordia. No hay, queridos hermanos, en el caminar acá en el Evangelio, no hay, ¿verdad? No hay hombre que diga que no se ha equivocado. Todos nos equivocamos, como lo dije la vez pasada. Todos, queridos hermanos, se ha llegado el día en el que le hemos fallado al Señor. Pero está en nosotros dejar que pase el pecado nada más, o venir y arrodillarnos y decirle: Señor, perdón. El que no confiesa sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese se alcanzará misericordia y se aparta de él. No basta solo con confesarlo. Pues yo puedo fallar hoy y venir y arrodillarme aquí y obtengo perdón. Y mañana voy, entonces voy a decir: me vuelvo a equivocar, vuelvo a fallarle al Señor. No. Vengo, le pido perdón al Señor y me aparto. Así puedo alcanzar una prosperidad. Y no hablo de prosperidad material. Si el Señor le place, la puede obtener uno. Pero lo principalmente la prosperidad espiritual. Crecer espiritualmente. Usted ve personas, queridos hermanos, de que pasan 20, 15 años ahí, como lo dije la vez pasada, pero su fe, su vida espiritual nunca madura. Todo el tiempo se quedan pequeños. Usted encuentra personas de años en el Evangelio y no se sabe. Usted los encuentra en la calle y no se sabe si son cristianos o no, porque nunca cambiaron. Personas que solo vieron el beneficio de la unción, personas que ayunan 30, 40, 50 días y después se paran acá a preguntar quién ha ayunado. ¿Qué le importa si otra persona no ayuna? Usted habla de su corazón. Usted no puede pararse aquí y darse aire de grandeza. Ciertamente, decía el apóstol Pablo, soy el más pequeño. No podemos ser altivos. Al altivo dice que el Señor lo ve de lejos, mas el que se humilla, dice, de cerca. Lo que tú le das en secreto al Señor, Él te va a recompensar en público. Y así trabaja el Señor. En secreto le damos y alguien viene y te lo dice y te bendice en público. Y qué bonito es cuando el Señor, ¿verdad?, lo recompensa a uno en público. Dice, ¿verdad?, que había un hombre, ¿verdad?, de que cuando ayunaba, ¿verdad?, decía que él no lo hacía como los otros, ¿verdad?, y todo, ¿verdad?, más o menos saben esa historia. Pero lo hacía hipócritamente. Lo que estaba haciendo era aguantar hambre nada más. Usted puede ayunar 15 días, 20 días, pero si usted lo hace sin un propósito, solo viendo el beneficio que va a tener de la unción, usted aguantó hambre todos esos días. Porque los ayunos yo no creo que el Señor los reciba. Con un corazón sucio, con un corazón infiel, el Señor no le va a recibir ese ayuno. Usted tiene que disponer su corazón al Señor y humillarse delante de Él. Gloria a Dios.
Y ahí, queridos hermanos, yo notaba y miraba y leía todo eso. Y decía yo, estos fueron los motivos por los cuales que sí, la Biblia ya no lo menciona después de aquí. Fue apartado, fue desechado de la presencia del Espíritu, por el Espíritu de Eliseo. Y el Espíritu que había en Eliseo era el del Señor. Gloria a Dios. Nosotros no esperemos, queridos hermanos, terminar leprosos, sino esforzarnos día con día. Yo, queridos hermanos, mientras yo estudiaba este tema, la palabra me iba golpeando primeramente a mí. Y yo iba sintiendo, y como decían los discípulos, que dure la palabra del Señor. Y yo iba leyendo, y yo, me hace efecto mi primero la palabra. Y es que así, queridos hermanos, sabemos, ¿verdad?, de que estamos en lo correcto. Si la palabra te hace efecto, estás bien con lo que estás estudiando. Si lo estás estudiando por estudiarlo y la palabra no te hace efecto en tu ser, tu espíritu no te reprende por ciertas actitudes que hayas tenido, no vamos a ningún lado. Aleluya. Y ahora la pregunta, queridos hermanos, ya para terminar, ¿verdad? Como lo dije al principio,